Hola, buenos días, buenas tardes o buenas noches, mis hermanos. Un placer volver a saludarlos en este hermoso día. Así es que un abrazo a la distancia y pues, cómo no darle gracias al Señor por un día más de vida que nos da. Comenzamos nuestro compartimiento en este alimento espiritual que todos necesitamos. Así que bueno, comenzamos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, te damos gracias, te alabamos y te bendecimos, porque grande es tu amor y tu misericordia, y nos permites un día más de vida y poder compartir tu palabra, Señor, alimentarnos, y así, Señor Jesús, te pedimos aumentes nuestra fe para seguir adelante, seguir nutriéndonos, Señor, con tu palabra y poder vivir como tú quieres. Así pues, Señor Jesús, que sea tu palabra que se quede en nuestro corazón y que a cada día podamos ponerla en práctica en nuestra vida y así un día estar contigo. Así pues, Señor Jesús, queremos quedarnos en tu presencia, recibiendo tu bendición en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Mis hermanos, bienvenidos un día más. Así es que vamos a compartir la palabra en San Mateo 5 del 1 al 12, en este hermoso día domingo. Así es que, bueno, los que puedan ir a misa, pues a misa y después de misa meditar el Evangelio, ¿verdad? Recordemos que esto es para poderlo meditar más a fondo. Vamos a misa, allá nos lo explican de una forma, pero aquí tal vez vamos a entenderlo un poquito más. ¿Ah? Así es que bueno, que tengan este hermoso día lleno de bendiciones y yendo a misa y luego compartiendo nuestro alimento espiritual. Y vamos a comenzar, ¿verdad? En Mateo 5 del 1 al 12, en este día domingo que nos da el Señor, y dice así, las bienaventuranzas. Jesús, al ver toda aquella muchedumbre, subió al monte, se sentó y sus discípulos se reunieron a su alrededor. Entonces comenzó a hablar y les enseñaba diciendo, felices los que tienen el espíritu del pobre, porque de ellos es el reino de los cielos. Felices los que lloran, porque recibirán consuelo. Felices los pacientes, porque recibirán la tierra en herencia. Felices los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Felices los compasivos, porque obtendrán misericordia. Felices los de corazón limpio, porque verán a Dios. Felices los que trabajan por la paz, porque serán reconocidos como hijos de Dios. Felices los que son perseguidos por causa del bien, porque de ellos es el reino de los cielos. Felices ustedes cuando por causa mía los insulten, los persigan y les levanten toda clase de calumnias. Alégrense y muéstrense contentos, porque será grande la recompensa que recibirán en el cielo. Pues bien, saben que así persiguieron a los profetas que vinieron antes de ustedes. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Mis hermanos, eh, está muy hermoso. Las bienaventuranzas es algo que el pueblo de Israel, muchas de estas las vivió, las sintió y ahora a nosotros nos toca compartirlas y también vivirlas, porque si no las vivimos, nos vamos a perder de algo grande. ¿Ok? Entonces aquí Jesús, ¿qué dice? Al ver a aquella muchedumbre, o sea, miró a mucha gente, ¿verdad? Y él siempre cuando miraba así a tanta gente, el Señor sentía esa compasión por ellos y quería lo más bueno para ellos, ¿verdad? ¿Y qué era aquí? ¿Qué era lo más bueno que el Señor les dio en este día? Sus bienaventuranzas. O sea que, ¿qué les dirá con todo esto? ¿Verdad?
Porque dice, cuando empezó, dice, comenzó a hablar y les enseñaba diciendo, felices los que tienen el espíritu del pobre, porque de ellos es el reino de los cielos. Así que, ¿a quiénes eran los felices el espíritu de pobre? ¿Ya? ¿Qué significa ser espíritu del pobre? Pues es aquel que es humilde y es desprendido. ¿Ya? O sea, no se aferra a lo que tiene. ¿Ya? ¿Por qué? Porque él tiene sed de Dios. ¿Mm? O sea, es humilde, da de lo que tiene, lo que puede, pero tiene sed de Dios. Y entonces, por eso, ¿qué dice? Felices los tiene el espíritu de pobre, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Y por qué? ¿Por qué es el reino de los cielos? Miren, recordemos que les estaba hablando al pueblo de Israel. Era ese pueblo judío que era el pueblo elegido por Dios. ¿Ah? Entonces, ahora, en las lecturas de más antes, nos damos cuenta que el reino de Dios ya estaba con ellos. ¿Por qué? Porque Dios estaba con ellos. ¿Y quién era Dios? Jesús. Entonces, de esa forma, ya estaban gozando del reino de Dios porque Dios estaba con ellos. ¿Ah? Y ahí les estaba diciendo que felices aquellos, ¿por qué? Porque eran aquellos humildes que estaban esperando esa venida del Mesías y que el Mesías ya estaba presente. Entonces, felices ellos porque ya tenían ahí al Mesías. ¿Verdad? Entonces, dice, porque de ellos es el reino de los cielos. Ahora, ellos que estaban creyendo ya en Jesús, que lo seguían, ya estaba con ellos el reino de los cielos. ¿Verdad? Ya estaba Dios con ellos. Así es que entonces ya estaba allí cumpliéndose todo. Dice, felices los que lloran porque recibirán consuelo. ¿Ah? Dígame, ¿quién en la tierra no ha llorado? Todos, yo creo. Algunos de una cosa, algunos por otra, y todos por un motivo. ¿Ya? Así que entonces, todos aquellos que lloran, ¿qué dice? Felices los que lloran porque recibirán consuelo. ¿Y quién te da el consuelo? Dios. Te da la paz, te da lo necesario para soportar, perdonar y seguir adelante. ¿Ya? Es lo más grande, es la presencia del Señor en nuestras vidas. Dice, felices los pacientes porque recibirán la tierra en herencia. ¿Mm? O sea que pase lo que pase, no te desesperes, cree en Jesús que Él está contigo, que Él camina contigo y sé paciente, ten paciencia. No te desesperes ni en tus trabajos, ni en tu casa, con los tuyos, con tu familia. No te desesperes, que después de la tormenta llega la calma. Así es que entonces no te desesperes, que todo llega a su tiempo. ¿Ya? Esa tierra prometida que es una vida con el Señor. Una vida con el Señor. Y felices los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Aquí dice, tener sed de Dios. ¿Ya? Los que tienen hambre y sed de justicia recibirán el pan y la santidad de Dios. Así es que reciben el pan y la santidad de Dios. ¿Ya? Así que felices los que tienen hambre y sed de justicia. Recibirán el pan y la santidad de Dios. ¿Cómo? ¿De qué nos estaba hablando Jesús ahí? Recibirán el pan y significa
el pan y la santidad de Dios. ¿Cuál es? Cuando tú vas a misa, comes el pan y ¿qué recibes? A Dios en tu corazón, en ti mismo. Cuando comulgas, el cuerpo de Cristo se hace uno en ti. ¿Mm? Entonces, recibes el pan y la santidad de Dios en tu persona. O sea que no es cualquier cosa, ¿ok? Pero es lo más grande que podemos nosotros tener en nuestro corazón, en nuestra vida. ¿Ah? Entonces, tener hambre y sed de justicia es recibir la santidad de Dios, porque Dios es justo y llega contigo. Y aquí también, felices los compasivos porque obtendrán misericordia. ¿Y cómo es eso? Si tú eres compasivo, no eres abusivo con los demás, tienes compasión. Como Jesús tuvo compasión de los pobres, de los humildes, de los hambrientos, de los enfermos, de todos. Tuvo compasión de ellos y les ayudó, les dio lo necesario. ¿Verdad? Algunos los sanó, algunos les dio lo que necesitaban. Entonces, si tú eres compasivo, obtendrás misericordia. Recordemos la cita bíblica donde cuando el rey le perdonó mucho a un hombre, ¿verdad? Le debía millones y cuando lo soltó y encontró afuera a su siervo, a un amigo que le debía 100 monedas de oro, no tenía para pagarle, decía que le diera tiempo para que se las pagara. Y él también al rey le había rogado que le diera tiempo para pagárselo, y más sin embargo se lo perdonó. Pero él, a este amigo, que nomás eran 100 moneditas, no se las quiso perdonar, ni esperar, y lo mandó a la cárcel. Entonces no tuvo compasión de él. ¿Ah? ¿Y qué le pasó después? Le dijeron al rey que lo manda a traer y que lo encierra hasta que no pagara todo. ¿Ah? O sea que, entonces, tener compasión de alguien, alguien más te va a tener compasión de ti. ¿Ok? Así que no hagas lo que no quieras que te hagan. Así, en poquitas palabras, para entenderse bien, solamente así. ¿Eh? Felices los corazones limpios, porque verán a Dios. ¡Wow! Eso está hermoso. Felices los de corazón limpio, porque verán a Dios. Sí, porque tienen fe en Jesús y saben cómo vivir como hijos de Dios, cómo llevar los mandamientos, cómo vivir los sacramentos. ¿Ah? Entonces, ser hijos de Dios es aquel que vive como Dios manda. ¿Ah? Es alguien que merece ser su hijo. Y bueno, todos somos sus hijos, pero algunos no nos portamos como hijos, ¿verdad? Así que tenemos que tener cuidado. Entonces, ¿por qué? Felices los que trabajan por la paz, porque serán reconocidos como hijos de Dios. ¿Ah? Entonces, siempre tenemos que manifestar esa paz en nuestro corazón primero, porque el que nada tiene, nada puede dar. ¿Ok? Entonces, si nosotros tenemos paz, los que trabajamos por la paz y tenemos paz en nuestro corazón, entonces, ¿qué pasa? Seremos reconocidos como hijos de Dios porque siempre llevamos la paz para todos. Ser esos hermanos que se cuida el uno al otro, que se ayuda y que está ahí presente en esos momentos difíciles. ¿Ya? Entonces, como hijos de Dios, somos aquellos que nos guardamos unos a otros. Es algo hermoso, mis hermanos. Felices los que son perseguidos por causa del bien, porque de ellos es el reino de los cielos. Miren, a nosotros nos damos cuenta cómo en la iglesia, a la iglesia católica, a todos los católicos, son muy perseguidos. ¿Por qué? Porque siempre que hay en algunas noticias que dan de eso,
los católicos, dice, siempre los católicos. Los católicos roban, matan y que cuanta cosa, siempre difamando a la Iglesia Católica y a los católicos. Entonces, pero nunca dicen, ay, hay un sacerdote que trabaja para la parroquia y es muy bueno, o hizo tantas cosas, o miren aquel grupo que trabaja en la parroquia, es muy trabajador, miren ese ministerio, cómo trabaja, cómo es que se entrega al Señor y le sirve a Dios. En vez de decir cosas buenas, los critican, les echan malo y los juzgan. ¿Ah? O sea que siempre van a hablar de las personas que le sirven a Dios. Entonces, pero el Señor aquí nos da ese gran consuelo. ¿Ya? Dice, felices los que son perseguidos por causa del bien, o sea, por hablar de Jesús, por tratar de vivir como Dios manda y de hacer las cosas como se deben de hacer. Y si te insultan por causa de llevar la buena nueva, por buscar que haya paz, que haya concordia, que haya misericordia. Entonces, si al Señor, ¿qué le decían tantas cosas? Lo acusaban que él trabajaba con el diablo, que expulsaba a los demonios con poder de Satanás. O sea, que era un comilón, que era un borracho. ¿Qué nos decían de Jesús? Muchas cosas. Entonces Él nos dice que no nos preocupemos por lo que digan de nosotros. Si nosotros vivimos como Dios manda y hacemos lo que Dios quiere, que que nos digan lo que quieran, nosotros mientras tengamos un corazón limpio para seguir sirviéndole a los demás, porque de esa forma le servimos a Dios. ¿Ah? O sea, si tú te desvelas por ayudar a alguien, ese alguien es criatura de Dios, es un pequeño de Dios. ¿Y Jesús qué dijo? Todo lo que le hagan a uno de estos mis pequeños, me lo hacen a mí. Entonces, en estas bienaventuranzas, mis hermanos, es algo que nosotros debemos de llevar a cabo. ¿Por qué? Miren, todas ellas hablan de algo maravilloso. Es de la presencia misma de Dios actuando en la persona que lleva a cabo estas bienaventuranzas. Y les digo una cosa, mis hermanos. Nosotros tal vez estamos viviendo una, dos o tres o todas las bienaventuranzas con nuestra propia vida, con nuestra propia persona. Y eso es muy bueno. ¿Saben por qué? Porque las bienaventuranzas son el camino aquí en la tierra para llegar al cielo. Ese es el camino que nos muestra el Señor para seguir caminando aquí en la vida y tener esa oportunidad de llegar caminando hasta el cielo. Estar donde está Jesús. Porque todas estas bienaventuranzas las hace una persona que está llena de fe. Una persona que quiere vivir como Dios manda. Una persona que obedece lo que el Señor dice en su palabra. Entonces, las bienaventuranzas son el camino para llegar al cielo. Mis hermanos, nosotros ¿estamos dispuestos a llevar a cabo las bienaventuranzas? O sea, ¿podemos soportar que nos calumnien? Bueno, ahí escojan la que les guste, pero si las pueden vivir todas, qué maravilla. El camino está abierto para todos aquellos que se esfuerzan y que luchan cada día, porque la prueba es a cada día. Y tenemos que ser vencedores porque el Señor camina con nosotros, está con nosotros. Y las bienaventuranzas solamente las podemos llevar confiando en que Dios nos da la fuerza para superarnos cada día. Y así emprender aquí el camino llevando a cabo las bienaventuranzas. Ese camino que nos va a llevar al cielo. Así que mis hermanos, el Señor es tan grande, tan misericordioso, que nos dice cómo hacer las cosas, cómo vivir para obtener lo más grande que podemos desear. Un día estar con el Señor en el cielo.
y gozar de esa verdadera vida que solamente Él nos puede dar. Así es que, ¿somos capaces de vivir las bienaventuranzas? ¿De ser lo que es una bienaventuranza? ¿Lo que hace una bienaventuranza? Así es que, mis hermanos, que el Señor nos ayude para ser vencedores cada día con la fuerza de su Santo Espíritu, que nos ilumine, que nos guíe y nos muestre el camino para poder seguir adelante. Démosle gracias al Señor y pues sigamos meditando esto, ¿ok? Aunque ahorita compartimos algo pequeñito, pero si lo leemos más a fondo, ahí en el Google, en donde quieran, busquen, pongan las bienaventuranzas y ahí les va a explicar cada cosa qué significa y van a tener una riqueza para poder ser grandes y caminar poderosos en ese camino que llega hasta el cielo. Que Dios les bendiga, mis hermanos, y démosle gracias al Señor. Señor Jesús, te damos gracias, te alabamos y te bendecimos, porque grande es tu amor y tu misericordia, Señor, y hoy nos has dado una probadita de lo grande que podemos hacer para llegar al cielo. Señor Jesús, y solamente todo esto lo podemos hacer porque tú estás con nosotros, caminas con nosotros. Y ese gran amor que tú nos tienes no tiene límites. Por eso te alabamos y te bendecimos y te damos gracias. Y te queremos pedir, Señor, tu bendición. Y también, Señor, que tu Santo Espíritu nos acompañe en todo momento de nuestra vida para poder caminar de acuerdo a como tú quieres. Y con esa fuerza, Señor Jesús, con tu bendición, poder caminar ese camino que nos lleve hasta el cielo, Señor, viviendo las bienaventuranzas. Gracias, Señor, porque nos lo dices ahora que todavía estamos a tiempo. Gracias, Señor. Gracias. Queremos recibir pues tu bendición en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias. Bendito y alabado sea, Señor Jesús. Que tengan un feliz día lleno de bendiciones, mis hermanos.